Y estamos en un nuevo video. Este video es especial, no es el que les voy a mostrar después. Estoy en Utrecht en este momento. Utrecht va a ser el siguiente video. Pero para esta vuelta quiero hacer una recapitulación del Camino de Santiago de Compostela, porque en el fondo hay mucho que no se vio de este camino. Y hay una razón para eso. Entonces obviamente va a un poquito así como muy breve. La idea del video para esta vuelta es que sea algo piolita, como cortito. Así que, si eres nuevo en el canal, definitivamente suscríbete. Mi nombre es Jazz, soy fotógrafo, mitad chileno, mitad uruguayo. Y estamos recorriendo Europa, haciendo los sueños realidad, un pasito a la vez y una aventura a la vez. Así que definitivamente no te lo pierdas y suscríbete. Además estoy a punto de monetizar el canal, así que por favor, mira todas las playlists. Y ahora vamos a tomar un cafecito y a compartir un poco, porque parte del canal también quiero que sea abrirse y contar las historias que a uno les pasa, para bien o para mal, porque así alguien más puede aprender de eso. Así que no sé dónde mierda estoy. Vamos a buscar un café y vamos a buscar un café al azar. Eso vamos a hacer. Bueno, obviamente en vez de estar yendo a alguna parte, vamos a estar compartiendo acá. Y es más bonito, con un cafecito. Está frío, hace frío. Bueno, para hacerla un poco más cortita, hay cosas que no les mostré. Hay algo en particular que quiero destacar, y es que cuando yo llegué a Muxía, me pasó hace mucho tiempo que a mí no me pasaba. Yo llego soltero desde el noviembre del 2018. O sea, ya van a ir ya 7 años que estoy soltero. No es menor. Obviamente después de que esa relación se terminó, vino el accidente, que es como una pequeña recapitulación. Vino el accidente, casi me mato, me tendría que haber matado, no pasó porque no era el momento, da lo mismo. El punto es que eso me llevó a como reconstruirme, reformarme, volver a formarme de la nada. Entonces en ese proceso no puedo dedicarle el tiempo a alguien más cuando me lo tengo que dedicar a mí. Y la realidad es que estaba completamente roto en todos los aspectos de mi vida. No había aspecto de mi vida que no estuviera hecho pedazos. Entonces, obviamente, en ese proceso no voy a estar saliendo porque no me interesa. Y lamentablemente en ese proceso también caí en la tontera, yo creo, o como simplemente me rendí. Chao, colgué la capa, dije hasta luego, que les vaya bonito y salgan y que les vaya espectacular. Bien por ustedes, disfruten saliendo. Yo me retiro del juego. Y realmente me retiré del juego. De que salir no me interesaba. Como que también lo que pasa es que, como a mí me gusta conectar con las personas y sentir esa conexión fuerte, yo no necesito mucho. Yo necesito un segundo, intercambio mirada, yo ya sé si hay conexión o no hay conexión, y de acuerdo a eso la invitaré a salir. Y no me importa dónde esté, no me importan, como aplicaciones para mí no me sirven, porque francamente como que no me interesa. Yo no sé si hay o no hay, llego a la cita y no hay nada y es como puta que lata. Entonces, como me gusta más el intercambio de mirada en la calle, o en el momento, o en un café, o en el metro, o en el tren, o en no sé qué. Entonces no encontraba eso, entonces directamente renuncié y chao, y hacía la mierda. Y mientras hacía el camino de Santiago, siempre dije como sería interesante encontrar una compañera. Me gustaría, o sea, no necesito una compañera, pero me gustaría tenerla. Compartir las experiencias, compartir también las aventuras, y sería bonito tener una relación. Pero tampoco la estoy buscando, así que si aparece, no aparece, todo bien. En Muxía me pasó que un intercambio de mirada tan fuerte que no me pasaba hacía mucho tiempo, y onda, fue como muy muy fuerte. Y empezó un algo ahí. Entonces, como inmediatamente, en vez de que Muxía y Finisterra es un solo día, pero lo extendí a 2 días para poder estar con ella más tiempo. Al terminar en Finisterra, vamos a Madrid. Por eso también el video de vamos a estar compartiendo en Madrid, porque después de Santiago de Compostela nos fuimos a Madrid, me fui con ella y estuvimos compartiendo y visitando. Y en ese proceso el corazón me decía juégatela, tírate a la piscina. Y obviamente yo sigo mi corazón me dice, y yo, aunque no haya lógica, de cabeza, me tiro de cabeza, porque ya aprendí a seguir, a escuchar esa vocecita que viene del corazón y te dice por aquí, por acá, por allá, esto es una buena idea, esta no es una buena idea, haz esto ahora. Y más allá de que no tenga lógica, voy. Entonces eso fue lo que hice. Y en este caso me dijo juégatela. Ella también, su corazón le decía juégatela. Entonces hubo la oportunidad, me tiré a la piscina
Y le dije como onda, me quedo a vivir a Madrid, me quedo a vivir acá en Madrid. Entonces, voy a sacar la pantalla de aquí porque me está distrayendo. Entonces, me voy a quedar a vivir en Madrid. Inmediatamente empecé a buscar trabajo, busqué una persona que tomara el departamento acá en Ámsterdam, y claramente estoy en Ámsterdam. En Holanda, estoy en otra ciudad en este momento. Pero me la juego, vamos. Y empecé a buscar a la persona, empecé a buscar trabajo, mandé currículum, me llamaron inmediatamente, salí un departamento para poder arrendar con una vecina, como que todo se estaba dando, pero con el centro principal del potencial que había con ella. Y eso era súper bonito. A pesar de que habían algunas cosas que ambos teníamos que ir trabajando, había un potencial súper fuerte. Pero en ese proceso no resultó. Para mí, yo aprendí a seguir en mi corazón. Y eso es algo que también como... Por eso lo estoy destacando. A mí no me gusta hablar de... No soy muy bueno abriéndome, pero lo intento porque de alguna manera yo he ido aprendiendo algunas cosas y también siento como que parte de este proceso que estamos teniendo nosotros es compartir un poco más auténtico, ¿no? Entonces como no es así como un show ahí de bueno, a que le sirve y que no nomás. Pero al menos uno comparte esa parte y quizás a otros les sirva. Entonces, claro, a mí me obligó el accidente y el proceso de después del accidente. Me di cuenta que si no pongo atención a lo que quiero en mi corazón, no tengo una segunda oportunidad. Lo que me pasó con el accidente fue, esta vez, gratis. La próxima vez estoy para la casa, sin derecho a queja, por estúpido. Y de repente me empecé a dar cuenta, a través de 2 o 3 años que estuve viviendo en Uruguay, me empecé a dar cuenta de que había algo ahí que yo no había visto una y otra vez. Entonces aprendí a ver esas señales después. Pero claro, no a todas las personas le pasa así. Y eso me pasó un poco, nos pasó que en el fondo ese potencial que podría haber existido, desapareció. Al menos por ahora, uno nunca sabe en el futuro, pero ya cada uno sigue su propio camino. Y estoy súper agradecido de eso, porque me permitió como abrirme a la posibilidad de conocer a alguien, de encontrar a alguien, de que quizás sí hay alguien con la cual yo pueda tener una conexión. Quizás no es ella, pero puede haber alguien. Y eso es el punto, como abrirte y abrir el corazón a que, bueno, llevo un montón de tiempo soltero y eso hace que en fondo como si alguien no me va a sumar, no me interesa. Buena onda. Pero estoy como en ese proceso de mi vida. Tengo una muy bonita relación conmigo mismo que me tomó muchísimos años tener. Entonces también por eso como tiene que ver esa conexión, ese potencial de algo increíble, porque si no, como que no me llama la atención. Para mí, quizás está mal, pero así es como yo lo veo desde hace muchos años, mucho más de 7 años. Entonces, en ese proceso eso me pasó en el camino. Y fue bonito porque este camino fue el camino que yo no pude tener el primer camino. El primer camino conocí gente increíble, preciosa, de amistades, de abrir el corazón, de descascarar el corazón, porque eso también me pasó en el primer camino. Estaba tan en una cáscara alrededor del corazón que ese camino me permitió romper esa cáscara y volver a sentir el latido. En este segundo pero el presupuesto era muy limitado. En este camino el presupuesto fue mucho mejor, pude disfrutar el camino. Conocí gente espectacular, no fueron las mismas amistades al comienzo, pero súper buena onda, que pude compartir con los chicos y pasarlo bien y cagar de risa y tomar una chelita y unos vinitos. Después conocí a alguien más como en mi onda, que fue Luca y fue Jordan, y también fue como bonito poder terminar con ellos, también con Richard. Entonces como poder terminar el camino con ellos fue súper bonito, pero también involucró empuje. Y pasó el tema de los incendios, entonces también estábamos todos los días viviendo en el presente, no sabemos qué va a pasar mañana, quizás nos van a evacuar, y todo ese proceso también fue complicado. Entonces también es a considerar, escucha la naturaleza, pone atención, y bueno, flexibiliza que si no funcionan las cosas, no funcionan. Y ese es el punto. También para lo que pasó después. Bueno, puede funcionar, no funcionó. Bueno, no funcionó, se saca lo valorable, lo increíble que fue y lo bonito que fue. Pero también como no hay video, tengo fotos obviamente, pero no tengo videos con ella. Entonces, porque obviamente estaba como full enfocado como en disfrutar la relación que se fuera a dar. Entonces también no tengo video, entonces también como que me sentí cuando ahora estaba editando los videos y fue como, como que en realidad tengo que mencionarlo. Se lo sentía en el corazón, hay que mencionar esto. Porque también queda así como que nunca existió y no, pues nada que ver, no fue así. Entonces no quería que se viera de esa manera también. Para mi futuro y también, no sé, pues para ella quizás se vean los videos, yo qué sé. Pero como que había que hacer una mención. Así que si ella les está de acuerdo, voy a poner una foto y le voy a preguntar, obviamente. Voy a poner una foto acá.
Y si no hay foto, ya saben que ella no estuvo de acuerdo. Pero aparece por ahí, hay una pequeña fracción donde aparece. Era el video anterior. La cosa es que abrir el corazón y el Camino de Santiago de Compostela te cambia. Te guste o no te guste, aunque sea un día, 2 días, 3 días. Por alguna razón elegiste el Camino de Santiago y no una caminata cualquiera. Y eso es algo que tienes que poner atención porque el Camino de Santiago de Compostela va a ser un reajuste, es un antes y un después. Si no te das cuenta, pon atención porque sigue estando ahí, sigue estando ahí. Así que si no lo viste antes, velo ahora. Y eso es lo importante, seguir el corazón y dejar que las cosas vayan fluyendo desde ahí. La cabeza te va a engañar, pero el corazón te va a guiar siempre donde tiene que ir. Entonces ahora está un poquito frío, así que con el viento frío se me pone el ojo lloroso. Es por el viento frío. Así que bueno, suscríbanse al canal obviamente, denle me gusta, dejen los comentarios si les gustaría hacer el camino, qué les gustaría ver dentro de Holanda que les pueda llamar la atención. Ahora estoy en Utrecht, así que vamos a estar compartiendo Utrecht en el próximo video, no se lo pierdan. Y obviamente como siempre, redes sociales acá abajo y vamos con todo, porque es para el 2026, dedos cruzados porque voy derecho a eso. 2026 voy a estar sí o sí recorriendo Europa, quizás con una van, esa es la idea, como recomprar una van y meterme de cabeza a hacer los sueños realidad. Y tú también. Así que hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo.